Martín Goslino, muchísimas gracias por estar con Bahía Blanca Propiedades. Desde aquí darnos el espacio en la Unión Industrial a través de tu equipo y tuyo en el Centro de Estudios Económicos. Realmente un honor que puedas compartir unos minutos con nosotros por lo que significa el trabajo que vienen haciendo hace más de una década desde el centro en lo que es relevamiento de datos, Big Data, este conocimiento que aportan a la sociedad y es muy valioso y la gente lo ha sabido tomar y las empresas también. Así que muchísimas gracias y si te parece, para romper el hielo, para aquel desprevenido, contarle cómo es este trabajo que hacen a través de los índices, la recopilación de datos y demás. Bueno, te agradezco mucho. Básicamente en el Centro de Estudios Económicos nosotros nos enfocamos en dos grandes tareas. Por un lado, lo que es asistencia a empresas, consultoría, pueden ser asociados nuestros o no asociados, por problemas que están teniendo, por mejoras que quieren implementar. Y por otro lado, hacemos cálculos de indicadores económicos que están disponibles para toda la población, ¿sí? Para que quiera estudiar un sector o la economía general de Bahía. Luego diseñamos, es un diseño propio el que hicimos, el índice de demanda laboral industrial, que releva la cantidad y la evolución de los pedidos de puestos de trabajo que tienen las empresas industriales solo bahienses. Eso lo hacemos desde 2014. En el cual también hay un rubro, justamente una categoría que son las empresas de construcción, como las que están, por supuesto, construyendo más que nada obra privada y obra pública, pero que requieren contratar personal a través de consultoras, porque esa es nuestra fuente de información, no las empresas, sino por vía indirecta consultoras. Y recientemente presentamos, hace un poco más de un año, presentamos el índice de costos industriales, que también corresponde a todas las empresas industriales de Bahía Blanca. Ese índice que, desde mi punto de vista, es el más elaborado, por eso nos llevó tanto tiempo, el más elaborado que hemos hecho, que tiene una metodología más sólida. Ese básicamente divide a las empresas en sectores, las empresas industriales, y divide a los rubros, a los costos en rubros: mano de obra, materia prima, impuestos, costos financieros, energéticos y logísticos. Entonces nosotros podemos ver cómo evolucionó el costo de la industria total y después podemos ver lo que pasó por rubro de costos y podemos ver lo que pasó por sector de actividad. Ahí por supuesto que también intervienen las empresas de construcción. Los costos de la construcción, nosotros como cualquier otro sector los dividimos en estos 6 rubros que yo te comentaba, pero los principales, lo tenemos que decir, los principales son el costo laboral, el costo de materia prima y los costos financieros, ¿sí? Por la operatoria que tienen las empresas. Para que vos tengas una idea, aproximadamente cada uno de estos rubros de costos se lleva el 33%, un tercio, ¿sí? Aproximadamente del costo total de una empresa de construcción, con sus más y con sus menos. Entonces nosotros lo que hacemos es medir cómo evoluciona el salario de la construcción, ese sería el costo laboral, cómo evolucionan los dos principales insumos o materias primas de la actividad, que son el hormigón y el hierro para construcción, una especie particular de hormigón y una especie particular de hierro, no viene al caso, ¿sí? Y cómo evolucionan en los costos financieros, que dependen mucho de la situación, pero básicamente las tasas de interés, los descubiertos, los créditos, las tasas de crédito. Pero lo principal es mirar sin ninguna duda en la evolución del salario y de estos insumos que te digo: el costo del sector construcción, el dólar y la inflación se fueron acompañando desde 2016, ¿sí? Hasta el segundo trimestre, esto se mide por trimestres, el segundo trimestre de 2019. Y el tercer trimestre de 2019, que sabemos que ahí se llevó a cabo las PASO para la elección presidencial, que fue luego en octubre. En ese tercer trimestre uno ve cómo se abre en abanico, ¿no? Por un lado, el dólar, que pegó un salto
la inflación que siguió su trayectoria y el costo de la construcción que quedó estabilizado. Eso es un dato muy interesante porque a partir de ahí uno dice, ¿cómo puede ser que habiendo subido el dólar y manteniéndose la inflación haya quedado estable el costo de construcción? No quiere decir que haya bajado, sino que se mantuvo estable. Esto lo que nos habla a las claras es de una recesión importantísima en el sector que ya viene arrastrando de hace tiempo, ¿no? Arrancamos en el primer trimestre de 2016, es decir, ahí anclamos los costos de la construcción, el tipo de cambio y la inflación, los anclamos en 100. Hoy tenemos el tipo de cambio en arriba de entre 500 y 600, arrancó en 100. La inflación en 400 aproximadamente, arrancó en 100. Y el costo del sector de la construcción lo tenemos en 300 aproximadamente. Es decir, yo te conté, venían todos juntos y se abrieron en el tercer trimestre de 2019. Y a partir de ahí el dólar explotó, la inflación siguió una tendencia que ya tenía y se estabilizó el costo de la construcción por la crisis fundamentalmente. Ahora, si miramos lo que sucedió claramente con los insumos, uno puede ver que el salto del dólar se trajo consigo al hierro, ¿no? Es decir, el hierro sigue la misma trayectoria, el hierro está dolarizado, vamos a ponerlo en esos términos, no así el hormigón, pero el hierro claramente se ve dolarizado, ¿no? Entonces eso, la mayor intensidad de uso de hierro hace que los costos porque aparte arrastra a otros, ¿no? Las empresas de construcción que van a demandar trabajo a través de consultoras de empleo, muchas veces empleo eventual para una obra, ¿sí? Son aquellas que están formalizadas, es decir, no estamos captando con este indicador la construcción privada informal, es decir, no estamos captando con este indicador un albañil, un maestro mayor de obras que subcontrata ayudantes para una obra particular. No estamos captando un ingeniero que está haciendo la dirección de obra, que tiene a sus ya identificados quién va a ser el albañil, quién va a ser el durlero y etc. Esas cosas no porque no recurren a una consultora de empleo. Es decir, ¿quiénes recurren a esto? Recurren las que ya tienen una envergadura como para necesitar mucho personal y tercerizarlo en una consultora. Lo que tiene que ver con el total de la industria, no de construcción, el total de la industria, desde 2014 hasta ahora la demanda laboral se ha derrumbado, ha caído un 70%. En el año 2014 la construcción estaba en quinto lugar en términos de rubro que demandaba personal. 2014, ¿sí? Primero estaba transporte y logística, alimentos y bebidas, agroindustria, generación de gas y electricidad, y después construcción. Es decir, empresas que pedían puesto de trabajo. Si yo te digo que hoy, vamos a ir al final, ¿no? Para que uno tenga idea, en el 2020 está en octavo puesto, vos te das idea de la magnitud de la caída, ¿no? Es decir, de cómo ha perdido participación la solicitud de puestos de trabajo para la construcción. Yo creo que la salida de la cuarentena, que va a traer aparejada también una recuperación de la economía, que ya se está notando muy tímidamente porque la cuarentena en términos económicos ha hecho estragos. Después discutimos si fue la cuarentena o la pandemia, depende las opiniones de cada uno, pero digo, la situación en términos económicos ha hecho estragos y se empieza a recuperar muy lentamente. Uno de los sectores que en general primero acusa ese impacto positivo de recuperación es la construcción, cuando uno piensa que las personas que que se pudieron generar un ahorro dicen, bueno, vamos a volcarlo a la construcción. De hecho, un montón de familias dicen, este es el momento para aprovechar a arreglar la casa, para ampliarla, para construir, y otros dicen, este es el momento para invertir
en un departamento, desde el pozo o no. Bueno, siempre hablando en términos de la construcción privada. Cuando eso sucede, el sector pega un salto, ¿no? Un empujón. Cuando el sector pega un empujón, claramente se ve mayor demanda de empleo, es decir, que el índice de demanda laboral posiblemente lo veamos crecer en términos de la construcción, y lo que también se ve es que por mayor demanda aumentan los materiales de construcción, aumentan los costos. Es decir, que probablemente este tímido repunte de los costos de la construcción se profundice en los próximos meses. Y ojalá que sea porque se reactiva la actividad. Martín Goslino, como siempre, clarísimo en tus conceptos. Muchísimas gracias por tu tiempo con Bahía Blanca Propiedades. Y si no hablamos antes, felices fiestas. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo para toda la gente de Bahía Blanca Propiedades. Y bueno, insisto con esto, ¿no? Todo esto que te estoy contando es información pública. La gente puede consultarla, compararse y preguntarnos lo que necesite.